Hola, la gracia y la bendición del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, muy amados hermanos. Hoy el Señor nos permite reunirnos una vez más para seguir aprendiendo del tema que hemos venido desarrollando a lo largo de varios meses relacionado con el despertar a la gracia. El Señor definitivamente ha abierto nuestros ojos, nos ha dado entendimiento y hemos podido entrar en ese reposo de Él, en esa alegría, en esa plenitud de paz que da Él al entender que esta gracia es un regalo inmerecido, pero la hemos aceptado y la hemos aceptado y por eso la disfrutamos. Damos gracias al Señor por su vida, por su familia, por sacar este tiempo para crecer con nosotros en el conocimiento de la palabra. Este es el discipulado que lleva por título de la serie Despertando a la Gracia. Y el tema en segunda parte, o sea, hay uno que ya trabajamos la semana anterior. Y esta es la segunda parte del subtítulo, La gracia realmente debe ser recibida. Le pedimos al Señor que Él sea el que guíe, el que traiga ese maná que tiene ya preparado para nosotros, que podamos ser enriquecidos, fortalecidos, redarguidos, edificados, exhortados, porque el Señor nos ama. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la verdad, encontramos vida eterna. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que permite que leamos y entendamos. Te revelas tú a nosotros, Señor, y así es como nosotros crecemos. Extendemos nuestras alas y volamos como las águilas, porque tú nos levantas y nos llevas alto y lejos. Nos permites ver más allá de nuestras circunstancias, ver más allá de nuestra realidad. Esa realidad, entre comillas, Señor, que estamos viviendo. Porque tú que sí conoces los tiempos, sabes cuál es el final de la historia de cada uno de nosotros. Agradecemos tu infinito amor, tu paz, tu ayuda, tus cuidados, tu formación. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en tu nombre. Te doy gracias por sus hijos, por sus cónyuges, por sus familias. Gracias por todo lo que estás haciendo, por los dones, los talentos, los ministerios. Gracias porque tú estás por todos y en medio de todos. Sé también en este momento propicio a nosotros. Ponemos atención a lo que ha salido del palpitar de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto hace que yo creo que ya tanto lo hemos leído que lo reconocemos y gloria a Dios por eso, porque entonces la palabra va quedando grabada en nuestras mentes y corazones. Efesios 2, verso 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Una y otra vez vienen estos versículos a nuestro espíritu para recordarnos el regalo de la salvación, para recordarnos que nosotros no hicimos nada, no fue ningún esfuerzo, ningún estudio, aprobación de examen, de prueba, nada. Simplemente el gran amor de Dios en favor suyo, en favor mío. Ese es el Dios que amamos, es el Dios que servimos, es el Dios que cuida de nosotros. Por lo tanto, en nuestra boca se llena de alabanza, de agradecimiento, de reconocimiento, porque tenemos un Salvador, un Señor, un Dios que es Padre, que está por todos, entre todos, sobre todos. Y Él nos va acercando para ir a puerto seguro, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su favor, de acuerdo a su gracia. La estrofa de la canción que vamos a ver es la siguiente. Al hablar de este tema tan denso, tan importante, tan especial para todos y que debe estar muy presente. El salmista que canta esa canción, que es Marco Witt, dice, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
Qué bueno cuando nosotros podemos recordar que por nuestras venas corre la sangre del Cordero de Dios, porque a precio de sangre fuimos comprados. Qué bueno es saber que ese sacrificio de Jesucristo que sí aceptamos nos permite entrar a ese trono celestial, a ese trono de gracia, donde dice el salmista, hallamos el oportuno socorro para nuestras almas. No somos extraños, no somos gente que no nos reconocen, sino que lejos de eso, entramos confiadamente al trono celestial porque gracias a esa sangre del Cordero que nos ha bañado y gracias al sello del Espíritu Santo, el Padre Celestial nos reconoce como suyos. Y esto es algo precioso, es una bendición muy grande porque entonces, como en esa analogía de que llegamos a nuestras casas, nos ponemos ropa cómoda, nos quitamos esos zapatos de salir de trabajo y nos ponemos cómodos. Buscamos algo para comer, para compartir, para disfrutar, para vacilar, para jugar, confiadamente. Así, en esa analogía, entramos al trono de la gracia. Podemos hablar con nuestro Padre Celestial, podemos decirle cómo nos sentimos, qué nos aqueja, qué nos ilusiona. Es lo más lindo y Él está anuente, está abierto, está atento a lo que le vamos a decir. Y no tenemos que buscar palabras difíciles ni complicadas, ni hacer oraciones muy largas o muy cortas. Simplemente es entablar una conversación con alguien que es cercano para nosotros, con alguien que dio la vida, con alguien tan especial como lo es el Padre Celestial, Jesús su Hijo y el Espíritu Santo. Esta Trinidad nos sostiene en su mano el Padre y nos dice, yo los sostengo. Así que gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque planes de bien tiene Él para cada uno de nosotros. Alabado sea. Amén. Y bueno, como dijimos, el tema que empezamos la semana anterior y venimos desarrollando lleva por título La gracia realmente debe ser recibida. Y hoy vamos a estar hablando sobre ejemplos de resistencia y aceptación de la gracia. Hay personas que tienen propósito, que tienen llamado, que Dios quiere hacer cosas bellas con ellas. Mas, sin embargo, hay cierta resistencia a aceptar y decir, hágase Señor tu voluntad, o sí, sí quiero tu ayuda, sí quiero que tú vengas y seas propicio a mí. Y tal vez no nos hemos dado cuenta en qué momento hemos hecho resistencia a esa aceptación de la gracia. La finalidad entonces de esta enseñanza no es señalar punitivamente a nadie, sino que aprendamos de las experiencias de vida, de cómo alguien con un llamado precioso en un primer instante pudo haber puesto resistencia a aceptar esa gracia. Así que usted y yo, si en algún punto nos sentimos identificados, démonos cuenta que así como estos hombres de Dios finalmente bajaron esa resistencia, se humillaron, se pusieron postrados ante el Señor, reconocieron la necesidad de la gracia, aunque fuesen personas muy fuertes, muy capaces, muy formadas, muy disciplinadas, muy responsables. Así usted y yo, dentro de todas las cosas buenas que tenemos, que claro, son dadas por Dios, igual podemos abrazar la gracia, decidir por ella y ver que Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros. Y vamos entonces a examinar algunas vidas de personas que vivieron siglos atrás. Vamos a ver sus circunstancias, sus entornos, sus actitudes, aquellas las más relevantes. Y todo esto, ¿para qué? Para podernos identificar
fácilmente con cada uno de ellos y decir, bueno, yo he hecho lo mismo, pero como vamos a ver aquí en la historia, nos vamos a dar cuenta que siempre prima el propósito de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos que vamos a revisar es en el Antiguo Testamento y uno de ellos es Moisés. Vamos a estar dando lectura a Éxodo 3. Lo invito para que vaya buscándolo y vamos a hacer un breve repaso de la vida de Moisés. Nos vamos a dar cuenta que durante sus primeros 40 años, la historia de Moisés es asombrosa. Dentro de su currículum nos vamos a dar cuenta que todo es impresionante. ¿Por qué? Porque era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Este hombre fue criado con elegancia, educado en el Templo del Sol. Era o tenía en sus competencias ser un experimentado guerrero y también era capaz como orador. Era un hombre respetado y con gran confianza en sí mismo. El historiador Josefo, que es un historiador judío, hace referencia que Moisés podría ser lo que se llamaría en aquel entonces un potencial o un faraón electo. ¿Por qué? Porque se había preparado para tomar el trono como el próximo faraón egipcio. Había ganado batallas, luchado en Etiopía y en otros países. Quizás podríamos pensar que hasta tenía medallas, reconocimientos de esas luchas y que había ganado. Muy probablemente tenía un carruaje brillante, tenía siervos que tal vez respondían al chasquido de sus dedos. Y muy probablemente cuando recorría los campos, según lo pone este historiador, a la gente se le decía doblen las rodillas ante la nobleza, ante el orgullo del antiguo Egipto. Y vamos a darnos cuenta que mientras Moisés se encuentra dentro de la corte del faraón, Dios le habla y le dice que va a ser libertador de judíos, de aquellos que estaban en esclavitud. Y como lo podemos leer en las escrituras, Moisés determinó obedecer. Y dice la palabra que un día descubrió que un egipcio estaba maltratando a un judío y no lo pensó dos veces para defender a ese compatriota suyo y lo que hizo fue que asesinar al egipcio. Tomando prestadas las palabras del profeta Zacarías, podríamos decir que Moisés intentaba liberar a los judíos con poder y fuerza en vez de realizar la liberación de acuerdo a la forma y al tiempo divino. Entonces vamos a ver que esta toma de decisión de asesinar al egipcio trágicamente potenció o motivó para que viniera el éxodo primeramente para él. Sabemos que Dios no es un Dios que apruebe esos procesos donde uno toma por la mano de uno la fuerza o la venganza o hacer las cosas. Y bueno, nos damos cuenta entonces que viene otro tiempo y ya ahora Moisés de 40 años, sin ser amado por su nación, ve que con esta actitud que él toma,
cambia su vida de la noche a la mañana y decide huir para salvar su vida. Podemos leer que él se sentía tal vez humillado, culpable, y todo este recuento que he venido haciendo, usted lo puede leer en Éxodo 2. Y al decir que él se sentía humillado, se sentía culpable, podemos hacer referencia al versículo 14 en, en la segunda parte, donde expresa la palabra. Voy a leer en Nueva Traducción del Viviente. Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Verso 15, efectivamente el faraón se enteró de todo lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Vemos que esta decisión de él, entre paréntesis, tira o lanza toda su vida por la borda. ¿Por qué? Porque así que estaba como en lo más alto del éxito, por decirlo así, hizo algo que de alguna manera pensaríamos que atentó, destruyó su carrera en términos de ser el segundo del faraón. Y hay una expresión bíblica en Oseas 8:7. Vamos a buscarla un momentito. Oseas 8:7. Permítame, Oseas. Que dice: sembraron vientos y cosecharán torbellinos. Porque siembran viento y recogerán tempestades, dice otra versión. Nos estamos dando cuenta entonces que las tomas de decisión de Moisés, a pesar de su formación, de la posición que tenía y de todo, vienen a repercutir fuertemente sobre él. Y entonces nos damos cuenta que la cárcel de Moisés vendría a ser el haber tenido que salir de Egipto, huir hacia el desierto. Y la Biblia nos comienza a hablar entonces en Éxodo 3 sobre lo que ocurre estando en el desierto. Y ya habíamos hablado que él había cumplido 40 años. Los siguientes 40 años, Dios permanece en silencio mientras Moisés está viviendo en Madián. Pues la Biblia no registra que en alguna parte de las escrituras que demuestre que Dios le haya dicho algo, ¿verdad? Mientras Moisés se ejerció o estuvo trabajando con su suegro como pastor de ovejas. Y vamos entrando entonces en que estando al cuidado del rebaño, ese mismo hombre que tuvo el liderazgo de su nación bajo su mano y que había lanzado todo por la borda, se había quedado descalificado y que había huido al desierto, está ahora viviendo y muy probablemente en sus emociones algún rescoldo de culpabilidad, de remordimiento y tal vez el pensamiento de todo se acabó. Y esto sería como el anticipo o el trasfondo de la palabra que vamos a comenzar a leer.
Vamos a leer Éxodo 3, los primeros 2 versículos. Ujú. Voy a pasarme a traducción lenguaje actual. Ok. Dice la palabra: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas a Moisés. Perdón, en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero que no se quemaba. Tomemos nota que ya Moisés está grandecito y es un evento que le llama la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces había pasado por el desierto, había estado por esos lados, pero no había visto tal cosa. Y entonces estamos enfrente de una situación interesante. El silencio de Dios se rompe y esta palabra o esta situación que primero ve él viene a ser una sorpresa. Y yo quiero que entonces también nosotros nos demos cuenta que si ya hemos pasado por eso o lo estamos viviendo, que en medio de cuando hemos pensado que hemos hecho de nosotros un tonto, una tonta, una persona que ya echamos a perder nuestro plan de vida, Dios está preparando el camino. Muchas veces Dios está guardando silencio y creemos que Él no nos escucha, que Él no sabe qué ocurre con nosotros, pero eso no es así. Él está preparando, Él está trabajando, Él está haciendo. Volvemos entonces al texto bíblico donde dice que ese fuego ardía en la zarza, pero que no se consumía. Por lo tanto, ante ese enigma, esa situación, Moisés se queda viendo al arbusto y, y está en esa observación cuando dice que sale una voz. Esa voz él ya la conocía. Recuerden que ya Dios le había hablado que lo iba a sacar, que lo iba a destacar. Y cuando usted y yo pensamos que ya no hay más nada que hacer, eso no viene de Dios, porque Dios sí está pensando, y así como viene sorpresivamente y se revela a Moisés, así Él viene y se revela a nosotros. Así que no debemos de equivocarnos. Cuando Dios habla, hemos de estar atentos y hemos de recordar si ya hemos escuchado esa voz, si ya eso que nos ha dicho, ya no lo había dicho, si lo recordamos. Porque muchas veces el Señor nos habla y nos da una promesa, corren los años, pasa el tiempo y solemos enfocarnos más en la vergüenza, en la desmotivación, en la frustración, en ya me quedé pegado. Todo se terminó, esto es el fin, ya no hay más oportunidades. Mas, sin embargo, hemos hablado aquí una y otra vez de una palabra importante, inmensa, impresionante y al mismo tiempo radical: la gracia. Y esa gracia de Dios no conoce restricciones. Esa gracia es la que nos despierta. Esa gracia es la que hace que la zarza esté ardiendo. ¿Cuál es la zarza que el Señor está utilizando para que nosotros veamos arder? Y que nos está diciendo: es momento de retomar, es momento de levantarte, es momento de seguir. Voy a leer algo que escribió F. B. Meyer
con respecto a este tema. Dice, hay días en nuestra vida que llegan sin anuncio ni proclamación, días en que no se ven caras ni se escuchan voces de ángeles que nos advierten desde los cielos. Sin embargo, después de años, cuando damos una mirada hacia atrás, nos damos cuenta de que ellos fueron aquellos puntos de cambio de nuestra existencia. Tal vez ahora miramos con nostalgia esas rutinas poco interesantes de la vida que quedaron atrás, pero el ángel, con espada desenvainada, nos prohíbe regresar y nos compele a seguir adelante. Eso fue lo que le ocurrió a Moisés. De pronto, una zarza común comienza a brillar con el emblema de la deidad, y de su corazón de fuego la voz de Dios quebranta el silencio de muchos años, y con palabras que caen en los oídos del pastor como un golpe doble y persistente dice, Moisés, Moisés. Y desde aquel momento toda su vida se alteró. La puerta que estaba en reparación por tanto tiempo, en forma abrupta, fue puesta en sus bisagras y se abrió. Qué bonita esta expresión, ¿verdad? Y tomemos para nosotros que el Señor está diciendo lo mismo, que aunque habíamos pensado que todo había terminado y que tal vez poder estar en un área de, tal vez no de confort, pero de subvaloración, de autocomiseración, nos sentimos avergonzados, nos sentimos responsables, culpables. Muy probablemente han habido caras de no, de aquellos que hemos hablado una y otra vez, de asesinos de la gracia, que nos han hecho pensar que la oportunidad de que se cumpla lo que Dios nos dijo no se va a dar. Pero para Dios no hay nada imposible y se cumple lo que Él ha dicho. Vamos a seguir leyendo el capítulo 3 y nos vamos a dar cuenta también con el capítulo 4, ese diálogo que manifiesta esa, digamos entre paréntesis, discusión entre Dios y Moisés, o sea, ese conversatorio que se viene a dar. Así que seguimos leyendo. Verso 3, Éxodo 3. Y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema este arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó, detente, Moisés. Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Y entonces aquí es el punto donde estamos. ¿Y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Y Moisés respondió, pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decirme, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó, diles que soy el Dios eterno y que me llamo yo soy.
Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que le prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Yo sé que los jefes te harán caso, así que tú y ellos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: nuestro Dios ha venido a encontrarnos. Queremos que su majestad nos deje ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días. Allí adoraremos a nuestro Dios y le presentaremos ofrendas. Claro, yo sé que el rey no va a dejarlos ir, pero lo obligaré a hacerlo. Usaré mi poder y haré cosas increíbles con las que destruiré a los egipcios. Solo entonces los dejará ir. Además, haré que los egipcios les hagan muchos regalos. Así ustedes no saldrán de Egipto con las manos vacías. Todas las israelitas irán a ver a sus vecinas egipcias y a las que vivan con ellas y les pedirán joyas de plata y de oro. También les pedirán ropa y con ella vestirán a sus hijos y a sus hijas. Las egipcias no les negarán nada. Así los egipcios se quedarán sin nada de valor. Estamos enfrente de un gran conversatorio. Dijimos, vamos a retomar, que se da como una discusión, como lo leímos cuando Moisés le responde al Señor: ¿quién soy yo? Y puede que Dios le podría decir: sí, no eres nada, pero tienes que ser alguien para ser usado por mí. Hoy quisiera que tomemos en cuenta que en medio de ese conversar con el Señor, ese amor que Él nos tiene, esa gracia, hace también que los don nadie sean alguien. Y vean qué importante entonces, porque Dios le está diciendo a Moisés: tú me eres útil. Tú me eres útil. Y hoy el Señor te está diciendo, ante el reto que he puesto en ti, ante el llamado, ante el propósito: tú no eres nadie, tú eres alguien en mí. En ti he depositado esto que solo tú puedes hacer. Solo tú puedes tomar en cuenta y llevar a cabo mi plan, mi propósito, porque yo lo pongo en ti. Muchas veces vamos a pensar que la vergüenza grita tan fuerte o la culpabilidad que tengamos es tan grande que nos convencemos de que no somos útiles y creemos que no podemos alcanzar esa medida que alguien dice que se tiene que tener. Mas, sin embargo, hoy el Espíritu Santo te dice: tienes que ser alguien especial para ser útil o importante para Dios. El Espíritu Santo está diciendo: eres útil y especial, eres importante para Dios. Dios hace grandes cosas en aquellos que piensan que no son nadie. Dios hace grandes cosas en medio de aquellos que se creen acabados, que los demás los han señalado, los han arrinconado, los han hecho sentir tan mal. Mas, sin embargo, vean que Moisés responde con estas palabras que revelan su incapacidad para aceptar la gracia. En el verso 11 dice: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Hoy, si usted ha preguntado y le ha dicho al Señor: ¿quién soy yo?,
La respuesta de Dios la encontramos en el verso 12. Y él dijo, yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando vayas sacando al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Quiere decir que es en el poder de Dios. En esta expresión vamos a buscar el verso 12 que leímos en el capítulo 3. Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Qué belleza darnos cuenta de que Dios está diciendo, es que soy yo, es que todo es por mí. Así que nosotros hemos de entender que Dios dijo cuándo y no dijo si es que, o sea, no dejó una estela de duda, sino que dijo cuándo los haya sacado de Egipto en este mismo lugar, ustedes me van a adorar. Cada uno de nosotros debemos de atesorar la palabra que el Señor nos ha entregado. Y de cara a que debemos de recibir la gracia, realmente hemos de entender que en todo momento todo gira en torno a Dios. Me llama la atención esta expresión que he colocado ahí de Charles Spurgeon, que él dice, prefiero ser un don nadie a los pies de Cristo que un alguien en cualquier otro lugar. No esperemos la aprobación de un ser humano, esperemos la aprobación del Señor. Esperemos siempre esa gracia que va a estar fluyendo para nosotros y recibámosla realmente como debe ser. En el verso 13, cuando vemos que Moisés responde, deja salir temor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces le hemos respondido hacia el Señor? Leo para usted, verso 13. Moisés respondió, pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decir, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Parafraseándolo así es, y si ellos dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Quién es? Así como Moisés estaba ansioso, estaba sosteniendo, resistiéndose a la gracia. Así más de una vez nosotros también tenemos un listado de ansiedades, de preocupaciones y comenzamos a decir, pero si yo voy y hago lo que el Señor me dice, y si me dicen, y si me cuestionan, Moisés muestra la típica preocupación que muchos experimentamos, quizás un miedo de actuar en la gracia. Pero hoy el Señor dice, si ellos preguntan, la respuesta que tienen que dar es que Dios está en medio de ustedes. Y démonos cuenta que con esta palabra tan hermosa y de todo, y toda la palabra que el Señor le da y le explica, aún así Moisés continúa con, con el tema. O sea, insiste todavía diciéndole al Señor. Y eso lo vemos en el capítulo 4 de Éxodo, que tiene continuación de esto. Vemos que Moisés está teniendo dificultad para asumir, para aceptar la gracia, realmente recibirla.
está con temas de culpabilidad, de vergüenza, de miedo. Leemos en Éxodo 4, verso 1. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. En esta parte vemos que Moisés le está diciendo al Señor: Dios, yo no tengo el respeto de ellos. Seguro se van a acordar que fui un asesino y van a decir, con estos malos antecedentes, con este currículo tan malo que tiene Moisés. Y Dios le responde a partir del verso 2. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Dios nos está hablando y nos está diciendo: ¿qué te he entregado en la mano? ¿Qué te he dado? ¿Qué te he puesto? Porque yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Quienes han tenido temor de ejercitarse o hemos tenido temor de ejercitarnos en lo que Él nos ha llamado a realizar. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo a todos: es gracia y realmente debe ser recibida. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza, por nuestra experiencia. O no debemos de tomar de referencia los pecados que ya han sido confesados y perdonados por Dios. Confesados por nosotros y perdonados por Dios. No debemos de tomar de referencia los errores, las malas tomas de decisiones o los fracasos que hayamos experimentado. Hemos de tomar de referencia que si Dios está diciendo, vayan, hagan, yo los llamo, yo los estoy motivando, yo los voy a respaldar. Dios tiene todo el poder. Y a veces tiene que hacerse tan evidente en el mundo físico para nosotros porque en la parte espiritual estamos tan limitados que la parte emocional es la que está disparada y nos está haciendo sentir ansiedad, angustia, hiperventilamos, nos pasa de todo. Entonces Dios dice: ok, voy a hacer un milagro, voy a hacer un milagro con lo que tienes. Y ahí es donde vemos el verso 2. Entonces Dios le preguntó, estamos leyendo Éxodo 4, verso 2, en traducción lenguaje actual. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Y viendo estos milagros, estos prodigios, vamos a revisar lo que dice el verso 10. Podemos continuar leyendo desde el 5. Haz esto mismo delante de los jefes de Israel, ¿verdad? Le dice Dios a Moisés. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto a mí, que soy el Dios de tus antepasados. Pero si no te creen ni te obedecen, tal es otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así y cuando sacó la mano, vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo: vuelve a meter tu mano entre la ropa. Moisés obedeció y cuando la sacó, vio que ya estaba sana. Dios le dijo: si después de ver estas dos señales no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo, saca agua de allí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Vamos al punto de lo que estamos hablando, de que con todo esto que el Señor había mostrado, y Moisés seguía alegando, seguía discutiendo. ¿Se identifica usted con eso?
¿Cuántas veces hemos caído nosotros en eso? Señor, gracias por tu gracia, porque tú nos sigues lanzando hacia adelante, nos sigues llevando para la victoria. Versículo 10 de Éxodo 4. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Y Dios le contestó, escúchame, Moisés. ¿Cuántos de nosotros una y otra vez comenzamos a decirle al Señor, no sabemos hablar, somos muy tardos para hablar, somos torpes de lengua? Ponemos esas calidades de nosotros, nuestras características, pensando en que esas cosas van a funcionar. ¿Cuáles cosas? El dar la palabra, el hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y todo se va a cumplir por nuestra capacidad. Es hora de que despertemos y nos demos cuenta de que Dios es el que dice, yo los voy a respaldar. Yo soy el que voy a actuar. Lo que quiero es confianza, es fe, es que aceptes la gracia, que realmente la recibas en la medida y en la forma que debe ser. Quiero que revisemos un momento la palabra en Hechos 7, verso 22, donde habla sobre esa característica de Moisés. ¿De cuál? De la cual está diciendo, ay, es que yo no sé, yo no hablo bien, yo soy torpe. Muchas personas han dicho que él era disfémico o tartamudo, pero vean qué interesante lo que nos dice la palabra en Hechos 7 y voy a leer desde el verso 20. En este tiempo nació Moisés, era un niño muy hermoso a quien sus padres cuidaron durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Verso 22, clave para lo que estamos hablando. Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Quiere decir que él sí tenía la habilidad de tener ese poder de palabras y de hechos para hablar. Muy probablemente por su formación era un hombre muy elocuente, pero démonos cuenta que en ese cálido desierto se le había nublado la memoria, puesto que seguro al estarle hablando solo a las ovejitas, él sintió que al no haberse cultivado su capacidad de hablar en público, mientras estaba en el desierto, mientras la arena lo golpeaba, mientras el sol lo bronceaba o le quemaba su cara, él dice que no está capacitado para hacerlo y que los egipcios sí están bien entrenados. Y por eso esa afirmación que leímos en Éxodo, donde él le dice al Señor, yo no soy elocuente, pero en términos absolutamente ciertos, el Señor le dice, tienes todo lo que necesitas. Y recordemos que Dios lo que necesitó de Moisés y lo que necesita de usted y lo que necesita de mí es un corazón obediente y disponible. Dios entonces manda a Moisés y le dice, yo estaré en tu boca. Le hace ver, ¿no crees que lo que yo formé es hermoso? Hoy esta palabra la hemos de tomar, tanto ustedes como yo, o sea, todos, y darnos cuenta que esa boca que tenemos, esa capacidad para hablar, sea cual sea en la característica que sea, Dios fue el que la puso. Y Dios nos está llamando a ser esos portavoces de Él, llevar esa palabra que está en nuestro corazón. No hemos hablado y ya la palabra la conoce el Señor, así lo dice.
Y con todo esto que hemos visto, vamos en Éxodo 4 a el capítulo 13. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además, ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que he mandado a decir para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Yo por mi parte les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Amados, estamos viendo el tema de alguien que se resiste a la gracia. Alguien que por la duda, por la vergüenza, se resiste a la gracia y pone excusas. Nosotros tenemos que entender que si Él nos envía, Él nos prepara, que si Él nos ha elegido, Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Tomemos de referencia que Dios le concede a Moisés que, bueno, de ahí, en vista de su insistencia, igual no se le quita el llamado, pero le voy a poner a su hermano para que trabaje con usted. Y recordemos que en ese temperamento de Aarón, varios problemas se presentaron en la vida de Moisés a causa de Aarón. Sin embargo, Dios con mucha gracia le permitió a Moisés tener a su hermano como un portavoz. Tengamos mucho cuidado de esa persona, de ese requisito, de esa circunstancia, de ese objeto que nosotros estamos pidiendo para validarnos delante de Dios. Pues lo único que nosotros necesitamos es al Espíritu Santo, que Él es el que nos va a sustentar, a sostener, a guiar. Y entonces no nos resistamos a la gracia. Vamos a cerrar este tiempo de enseñanza diciendo uno de 3 principios que vamos a estar revisando. Cuando se trata de la gracia para poder aceptar, lo primero que tenemos que recordar es esto. Rechazamos la gracia cuando no hemos tratado adecuadamente con la culpa y la vergüenza que sentimos. Parece que hay muchas personas que están tan estrechamente relacionadas con la culpabilidad y la vergüenza que eso les puede más que su estrecha relación con Dios. Recordemos que hemos dicho, la gracia realmente debe ser recibida. La gracia anula la culpabilidad, deja a la vergüenza sin poder. Así que cada uno de nosotros ha de saber que es erróneo mantenernos poniendo excusas delante de Dios. Lo que corresponde es que renunciemos, dejemos de lado la culpa y la vergüenza, pues estas son formas de estar lejos de alcanzar lo mejor que Dios ha propuesto, ha pensado, ha planeado para nosotros. Muchas veces pensamos en perdonar a los demás y se nos olvida que hemos de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces las personas, uno las escucha llorar y dices que Dios no me ha perdonado. Y Dios sí les ha perdonado. Es a sí mismas que no se han perdonado. En ocasiones pareciera que perdonar es más fácil cuando se trata de un enemigo. Mas, sin embargo, cuando es a nosotros mismos, no es tan rápido, no es tan efectivo, no es tan fluido.
Hoy el Señor quiere que estemos listos para que la gracia de Él nos despierte y entendamos que la gracia debe ser realmente recibida. Debemos de aceptar el perdón de Dios. Alexander White, un pastor del siglo XIX, escribe maravillosamente sobre esto con respecto a la vida de Moisés. Leo para ustedes un trozo. Algunos sabrán lo que 40 años en el desierto detrás del monte de Dios han logrado en ustedes. Saben que aquellos años han reducido y subyugado su temperamento fuerte. Lo han apartado de la farsa y la dulzura del mundo y le han dado ojos y corazón para sufrir la pérdida de todos. Si 40 años han formado tal cambio en tan lentos alumnos de Dios como lo son ustedes, no tienen que asombrarse de Moisés cuando regresó de la tierra de Madián. Si ustedes sirven para algo o van a ser usados en el futuro, o si tienen cualquier esperanza o ambición de ser usados, todo tiene sus raíces en la grandiosa gracia de Dios por ustedes. Amén. Oramos. Señor Jesús, gracias por la gracia. Gracias por cómo nos has ministrado, cómo nos has hablado, cómo nos has instruido, cómo nos estás diciendo que no debemos resistirnos a la gracia. Ese primer principio de entender que para poder aceptar la gracia, hemos de rechazar todo aquello que tiene que ver con culpa y con vergüenza. La culpabilidad, Señor, y la vergüenza nos aleja de ti. Mas, sin embargo, cuando nos humillamos, cuando somos sensibles, tú vienes, nos amas, nos arrullas, nos rodeas, nos levantas. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ese infinito poder, por ese infinito amor. Gracias por tu llamado. Gracias por creer en nosotros. Gracias por sustentarnos. Hoy te pido, Señor, que esta palabra sea de reflexión, de rema para cada uno de nosotros. De manera, Señor, que retomemos ese principio de recibir realmente la gracia como corresponde, no pensando en lo que somos o no somos, no pensando en nuestras calidades, pensando en que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Bendigo a tus hijos, Padre Celestial. Te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias por los tiempos de formación que hemos tenido en lo natural, porque muchas veces eso nos hace ver y entender cuál es nuestro llamado espiritual. Gracias porque aunque ha habido periodos de tiempo que has guardado silencio, estás trabajando, estás obrando, estás preparando. Y gracias por cuando has hablado, cuando nos has llamado, cuando nos has impulsado, cuando nos has enviado, porque tú eres el que nos capacita, el que nos sustenta. Y entonces en humildad, en completa humildad y reconocimiento, hemos de saber que en cada etapa de la vida tú has estado ahí, tú has tenido cuidado de los más ínfimos detalles y que nada es el azar. Hoy yo te pido que el que necesita suelte las cargas que ha estado jalando, que no ha determinado a decir no más, no pienso más en la culpabilidad, no pienso más en las cosas que me dan miedo, no pienso más en la vergüenza. Es que, Señor, me he arrepentido, te he pedido perdón, tú me has perdonado. No he de seguir más en eso. Hemos visto, Señor, en esta enseñanza cómo fue de insistente Moisés en resistirse a la gracia. Por favor, Señor, que aprendamos de esta lección y que nosotros no nos resistamos. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Todo lo hacemos por ti, para ti. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Sigue trabajando en nosotros. Nosotros te amamos y te decimos, hágase, Señor, tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Los amo mucho, los bendigo y habrá una tercera impartición de este tema, donde veremos los otros dos principios que nos faltan. Los espero. Bendiciones. Fuerte abrazo. Se les ama montones.